De la noche al día, Estíbaliz Pérez. En una de las noticias que nos dejaba la jornada de ayer, el Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional, 50 euros al mes en 14 pagas, lo que viene a ser un salario de 1.184 euros mensuales. La COE se ha quedado fuera de ese acuerdo y esta mañana vamos a hablar de este asunto con los sindicatos. Nos acompañan Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a quien nos escucha también. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la ministra ha dicho, tras anunciar el acuerdo, que el diálogo social funciona, pero no está la patronal. A ver, cuéntenos, señor Navarro. Bueno, efectivamente, el diálogo social se enmarca dentro de todos los agentes, digamos, de dicho diálogo, entre los que tiene que estar la patronal. Pero es verdad que el gobierno tiene la potestad de subir el salario mínimo interprofesional, mira hacia sus lados y solo se encuentra pues a favor de ese derecho de los trabajadores pues a los sindicatos, y es con quien firma este acuerdo. Es decir, una vez más la patronal pues se niega a subir ese salario mínimo que vemos que también le hace tanto a los trabajadores y trabajadoras como a la misma patronal. Se incrementa la economía y por tanto se incrementan también los beneficios patronales. Por tanto, creo que ya es un mantra que tienen, desde ya histórico, de negarse a subir el salario mínimo. Pero bueno, estamos en eso y para nosotros es una satisfacción increíble que se haya subido a 1.184 euros. Bueno, al fin y al cabo no era lo que ustedes pedían, lo que pedían los sindicatos, pero se ha quedado en un término medio, ¿no? Ni lo que pedía la patronal, ni lo que pedían los sindicatos. ¿Pero satisfecho, señor González? Sí, bueno, evidentemente en una negociación como la que hubo, pues, en fin, no se consigue todo lo que se pretendía. Nosotros siempre hemos dicho que en este año tenía que alcanzar, como en años anteriores, el 60% del salario medio a nivel nacional. Bueno, nos quedamos a poco. Nuestra propuesta inicial era de 1.200 euros y se ha quedado en 1.184. Eso es importante porque además hay un compromiso también por el gobierno de que en un plazo de 2 meses se verían o hablaríamos y acordaríamos en materia de... Permíteme, señor González, me vamos a despedir a la gente que nos está viendo en la televisión canaria, porque sí, hasta ahora no están viendo en la televisión canaria, ahora continúan con Buenos Días Canarias. Nosotros continuamos aquí en la radio canaria hablando con los sindicatos sobre ese acuerdo alcanzado con las agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Puede continuar, señor González? Disculpe. Sí, nada, por supuesto que disculpado. No, lo que estaba diciendo es que también se ha alcanzado un acuerdo y un compromiso en que en un plazo de 2 meses negociaríamos una cuestión muy importante del salario mínimo, es la absorción de complementos y pluses salariales. Claro, porque aquí puede haber picaresca por parte de las empresas. Sí, no es que pueda haberla, es que la hay, dice. La hay, vale. De hecho. Y una de las cuestiones que poníamos sobre la mesa era negociar también qué tipo de absorciones tiene, o sea, qué tipo de contenido y qué puede absorber el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento y qué no. Y eso para nosotros, vuelvo a insistir, es muy importante. Para nosotros es importante porque afecta a un número importante de trabajadores que en el momento actual el incremento del SMI no se materializa porque están absorbiendo complementos salariales, como puede ser la antigüedad, como pueden ser determinados pluses en los puestos de trabajo. Señor Navarro. Sí, bueno, efectivamente eso se viene dando desde hace mucho tiempo, que a la subida del salario pues desaparecen esos complementos, pero una de las cosas a la que instamos también las dos organizaciones sindicales al gobierno es poner el límite de que queden exentos del pago de IRPF, esos 1.184 euros, como ya quedaron los 1.134 en la última subida del SMI. Por tanto, es importante que la gente que tiene el salario mínimo interprofesional pues no pague el IRPF y eso pues venga a mejorar su economía familiar. ¿A cuántos canarios podría estar beneficiando la subida del salario mínimo? Eso es una cifra. Nosotros calculamos que aproximadamente entre 150 y 160.000 trabajadores. Canarias, en relación a la población activa, es de las comunidades autónomas donde el salario mínimo, el incremento del SMI tiene mayor incidencia.
Sí, bueno, en Canarias no olvidemos que ya no solo el salario mínimo interprofesional, pues digamos que ampara a todos los trabajadores que están fuera de convenios, sino que nuestros propios convenios y la mayoría de nuestros convenios tienen como referencia también el salario mínimo interprofesional. Es decir, cuando el salario sube, no queda otra que volver a negociar o incrementar las tablas salariales de los convenios. Eso hace que a los 150.000 que decía el compañero, pues se le puedan sumar muchísimos más. No olvidemos que hay dos sectores importantísimos en Canarias, que están en torno a 160.000 trabajadores por sector, que es la hostelería y el comercio. No todos, pero gran parte de esos trabajadores pues se ven afectados también por el salario mínimo interprofesional. ¿Qué tal ustedes con la patronal? Lo digo porque la patronal también le indicaba a la ministra que también le hubiera dejado negociar a la patronal con los sindicatos, que quizás podrían haber llegado a un acuerdo. ¿Cree que podrían haber llegado a un acuerdo con la patronal sin la mediación quizás del gobierno? En materia, bueno, a ver, como bien dijo el compañero Navarro, el incremento del SMI es una potestad que tiene el gobierno. No es una medida que posteriormente haya que estar ratificada o no por el Parlamento. Lo que se ha hecho, y yo creo que con muchísimo acierto, es contar con los interlocutores sociales, tanto patronales como sindicatos, para pactar o negociar cuál va a ser el incremento. Ya en los dos últimos ejercicios, o los dos últimos incrementos del SMI, la patronal se ha desmarcado y ahora se vuelve otra vez a desmarcar. ¿Cómo son las relaciones? Nosotros seguimos creyendo que lo mejor para que los diferentes acuerdos después tengan una aplicación y una tramitación parlamentaria con garantías es que hayan acuerdos tripartitos cuando son materias a negociar por las tres partes, pero también es verdad que, como ha ocurrido en otras cuestiones, la patronal en los últimos tiempos, por no decir en los últimos años, ha tenido una tendencia a desmarcarse, a no alcanzar acuerdos, como es, por ejemplo, la reducción de la jornada a 37,5 horas, y se ha salido de la mesa de negociación. En fin, yo hago también la siguiente reflexión y llamamiento. Yo espero que recapacitemos todos y nos quitemos de arriba cuestiones como que el incremento del SMI pone en riesgo la economía de este país y va a destruir empleo y va a destruir empresas. Los últimos incrementos, eso no ha ocurrido. No creo que con el incremento de 50 euros para este año 2025 vaya a ocurrir lo contrario. En fin, apuesto y hago un llamamiento a que la patronal reconsidere los frutos que ha dado, y que puede dar a futuro el diálogo social tripartito. El caso que en los últimos tiempos hemos visto como el salario mínimo interprofesional ha subido de una manera con la que no había subido nunca. No sé cuándo se podría establecer un límite o a medida o qué datos deben ir acompañando quizás la economía para que ese salario se vaya actualizando con el paso del tiempo y que vaya acorde, por ejemplo, con la inflación, ¿no? Lógicamente nosotros tenemos digamos un parámetro que es el 60% que establece la Carta Social Europea, el 60% del salario medio de este país. Por tanto, a medida que incrementa el salario medio de este país, también debe incrementar el salario mínimo interprofesional. Por tanto, ese va a ser el dato. Es decir, no tenemos digamos que un cupo, una cifra límite. El límite lo va a establecer el encarecimiento de la vida, por supuesto, y el incremento del resto de salarios. Es decir, los que menos ganan en este país no pueden quedarse estancados como ya se quedaron antes de llegar a este gobierno de progreso. No olvides que partimos de 735 euros y estamos ya afortunadamente en 1.184. Estamos hablando de 735 euros. ¿Cuándo? ¿Cuánto hace de eso? Bueno, eso fue en el año 18, ¿no? 18. 4 o 5 años. Sí. ¿Nunca se había vivido un aumento del salario mínimo interprofesional? Y ya tocaba, y ya tocaba. Porque es que si nuestros países del entorno de la Unión Europea tienen o han tenido salarios mínimos interprofesionales muy superiores a los que teníamos aquí en este país. Nos estamos acercando, estamos confluyendo a ese salario mínimo medio europeo y yo creo que esa es la línea. La tendencia tiene que ser, lógicamente, que los salarios en este país sigan aumentando.
a través de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Y el salario mínimo interprofesional, lo que nosotros decimos es que se fije en el 60% de ese salario medio. Que si eso se hubiese cumplido este año, pues estaríamos hablando en el entorno de los 1.200 euros el salario mínimo. Bueno, nos hemos quedado en 1.184. Está bien, porque además hemos conseguido, y vuelvo a insistir, que la absorción de pluses, que es una realidad, hay un acuerdo en esa materia, qué se puede absorber y qué no se puede absorber, para que realmente el incremento del SMI, que en muchos casos los trabajadores y trabajadoras no lo notan en su nómina, se empieza a notar de verdad. Por cierto, aprovechando la presencia de los sindicatos, hay gente que se pone en contacto con nosotros, por lo tanto también, como prefieran, pueden escribirnos al 616-486-754. Nos dicen por aquí, la subida del salario mínimo interprofesional solo afecta a unos pocos, porque una persona que empieza a trabajar al lado de otro compañero o compañera que lleva currando toda la vida, pues dice, a mí no me sube por mi antigüedad, y a esa persona que llega nueva, pues sí le sube, por lo tanto, a mí no me sube mi sueldo y al nuevo sí, eso es injusto. Es que de eso estamos hablando, es que estamos hablando de que en el paquete del incremento del SMI viene también un compromiso de que aquí a 2 meses empezamos a hablar de las cosas que puede absorber o no puede absorber el SMI, porque tiene toda la razón la señora que ha escrito así. Cuando una persona entra a trabajar nueva, pues efectivamente se nota, cobra el salario mínimo, pero yo que llevo trabajando 20 años y se me ha absorbido la antigüedad en los incrementos del SMI, no noto ese incremento. Y eso es absolutamente injusto, claro. Bueno, estos son algunas de las opiniones que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, y hay que decir a todos estos, a aquellos que lo están escuchando, que esta nueva actualización del SMI es con carácter retroactivo al 1 de enero, ¿no? Sí, porque muchos estarán preguntando cuándo lo voy a ver reflejado en mi nómina. Bueno, todavía estamos en enero. En enero, lógicamente, efectivamente. este año, pues la subida del salario mínimo interprofesional pues fue madrugadora, digamos. Sí, será a partir de enero. Imagino que la nómina de febrero pues ya está se pagará ese atraso. Y con efectos retroactivos del 1 de enero. Del 1 de enero, lógicamente. Entonces, pues nada, que no se apuren, que sepan que tienen ya ese derecho garantizado, y efectivamente tenemos otras cosas importantes, además de la subida del salario mínimo interprofesional, que vamos a hablar ahora, precisamente. Que son los pluses y bueno, y muchas más cosas. Y vamos a hablar de otra cosa, porque también quería hablar de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. ¿Qué esperanzas tienen puestas en esa reducción? Bueno, nosotros muchas esperanzas, entre otras cosas porque ya hay lugares donde se hace y encima funciona muy bien, incluso aumentando la productividad. No hay que olvidar que la reducción de la jornada afecta solo y únicamente a la empresa privada, que ya, por ejemplo, en Canarias hay convenios de grandes almacenes que ya tienen las 37 horas y media, es decir, a veces el oponerse a esa reducción horaria parece que ya es una mala costumbre más que un daño que se le puede hacer a las empresas. Tampoco nos vamos a creer que afecta de manera negativa a las pymes y micropymes, porque precisamente los que se niegan a esa reducción horaria no son las pymes y micropymes, sino las grandes empresas. Por tanto, sí somos optimistas. Señor González. Nada, vamos a ver, hay que poner las cosas o recordar, si no recordamos no nos... Llevamos más de 40 años con una jornada laboral de 40 horas. Cuando nuestro entorno, vuelvo a situar en la Unión Europea, países de nuestro entorno y con nuestros niveles económicos, desde hace ya bastante tiempo tienen por ley la jornada reducida en 37,5 horas o 35 en algunos países. Y eso no ha supuesto efectivamente ni el cierre ni la destrucción de empleo. De lo que estamos hablando aquí es de modificar por ley una jornada máxima de 37,5 horas, cuando además hay otro dato. Por convenios colectivos en general, la jornada laboral está escasamente en 38 horas. Es decir, que aquí no hay que dramatizar sobre esta cuestión. Y después, hombre, se aumenta la productividad, sí, porque a veces el estar por estar, el presencialismo que se llama, una persona motivada,
donde tenga una conciliación de vida laboral. Es decir, que aquí también entran los indicadores psicosociales. Claro, ¿no? Totalmente. Y desde ahí es donde decimos yo sí, el paso es adecuado. Vamos a ver la tramitación parlamentaria, ahí se tiene que retratar cada cual, porque la medida en general es aceptada por la población trabajadora en este país. Si los grupos parlamentarios representan mayoritariamente a esa población trabajadora, pues yo creo que tendrán que replantearse una voto, o sea, si ocurriese, que espero que no, un voto negativo a la medida, pues habría que replantearse si realmente están votando en función a un montón de trabajadores y trabajadoras que tienen o su voto va a ese partido. Entonces yo lo que digo es la tramitación parlamentaria, espero que sea una tramitación parlamentaria donde salga adelante la medida, y en cualquier caso quien la votara en contra pues que se retrate. Esto también tendría que ir por sectores, porque la patronal, si bien ha dicho que no se opone, es verdad que quizás habría que estudiar qué sectores serían quizás susceptibles de acoger o no esta medida, la de la reducción de la jornada laboral. Sí, es evidente que hay sectores que posibilitan más una mejor organización, una organización mucho más rápida de sus trabajadores, pero creemos que la evolución incluso tecnológica de estos últimos 41 años es lo suficientemente válida para que todos y absolutamente todos los sectores pues se reduzcan a 37 horas y media, entre otras cosas porque en gran parte ya se ha logrado. No podemos tener o permitir tener derechos laborales de primera y segunda categoría. Por tanto, cuando pedimos esa reducción a las 37 horas y media, pedimos que sean para todas las personas trabajadoras. Aquí, de hecho, nos apuntan, también nos hacen referencia a la sanidad, dice los que trabajamos, en sanidad, los que trabajamos 37 horas y media. Claro, igual hay profesiones que quizás cumplir esos horarios en determinadas profesiones va a ser bastante complicado, ¿no? Bueno, complicado. A ver, nos tenemos que adaptar. Si por ley al final se establece una jornada de 37,5 horas, quien no la tenga, pues las empresas se tendrán que adaptar, los trabajadores nos tendremos que adaptar, no queda otra. Lo contrario sería incumplir la ley. De ahí que una de las cuestiones que decía la patronal para apoyar, y es que eso era una potestad de la negociación colectiva, bueno, pues no, señor. Vamos a ver, ahora yo empiezo a negociar jornada a partir de las 37,5 horas. Su aplicación será durante todo el año 25, es decir, en teoría. Y espero que se actúe en consecuencia. Si no fuera así, todos los trabajadores y trabajadoras o personas trabajadoras de este país, de aquí a 31 de diciembre, tienen que adoptar su jornada a 37,5 horas como máximo. Usted antes hablaba de retratarse. Quizás algunos partidos se retrataron cuando la semana pasada decaía ese decreto ómnibus, y hablo por el tema de las pensiones. Exactamente, cuando se presume de querer mejorar la vida de los ciudadanos, pues vemos que ciertos partidos pues olvidan eso en el arco parlamentario. Nosotros esperamos que esta medida sea votada por si no todas, por la gran mayoría del Congreso. Creo que el famoso rechazo al Real Decreto Ley, creo que era el ómnibus, pues hizo pensar a más de uno. No sé si ya por la presión que desde los sindicatos hicimos desde la primera hora de este rechazo, pues hacer que incluso ya el Partido Popular pueda anuncie que votará afirmativamente a esta medida. Se va a tragar lógicamente el palacete el señor Feijóo, que lo puso ahí como línea roja para Pero fue un error del gobierno quizás en ese decreto ómnibus poner o llevar 80 medidas que ahora se han quedado reducidas a 29. Pues yo creo que no. Yo creo que la estrategia política también está en eso. Lo que a nosotros desde el punto de vista sindical nos interesaba, que era este escudo social, lógicamente es lo que realmente defendemos. Consideramos que incluso las excusas que se pusieron sobre la mesa para votar en contra de este Real Decreto era, precisamente el Partido Popular, era el palacete, que además por justicia
es del Partido Nacionalista Vasco, es decir, que es de ellos y que, igual que si se hizo o se ha hecho con muchos organismos, pues devolverles lo que les quitó, pues en este caso, pues el nazismo alemán y el franquismo de este país. Nosotros sí esperamos que esta medida sea aceptada, sea votada a favor en el Parlamento, y de hecho, si no lo hace, la ciudadanía tiene que ser consciente de que sus derechos no deben ser pues motivos de teatrillo, que es lo que realmente estamos viendo últimamente en la política española. Sí, efectivamente. A ver, el tacticismo político, a ver quién sale mejor retratado. Lo que no puede, en absoluto, en ningún caso, es poner en riesgo los derechos de las personas. Y especialmente en este caso, de personas muy vulnerables. Y desde ahí, pues bueno, yo celebro que el gobierno, también le exigíamos al gobierno que ante la no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024, el ómnibus, pues que se buscara una alternativa para restituir esos derechos y que fuera a través de una medida rápida y una tramitación parlamentaria también de urgencia para restituirlas. Bueno, celebramos que efectivamente se haya generado este consenso, bueno, primero el Real Decreto y después el consenso necesario para su aprobación. Pero aún así van a mantener la convocatoria de manifestación para este fin de semana, ¿no? Sí, nosotros vamos a manifestar. Para el domingo. Para el domingo. El domingo día 2 de febrero. 2 de febrero, por cierto, festivo en Tenerife. Esperemos que la gente no cojan ese puente y asista a la manifestación. Nosotros nos vamos a manifestar contra la antipolítica. Nosotros consideramos que se está utilizando los derechos de las personas más vulnerables de este país para hacer política, pero mala política. Por tanto, creo que no solo la ciudadanía tiene que hablar cada 4 años en las urnas, también tiene que hacerlo en el día a día, y lógicamente las medidas de presión que podemos organizar desde los propios sindicatos y desde la sociedad en general debe servir para que los políticos tengan conciencia que no se puede jugar con el derecho de las personas. Bueno, de hecho creo que hoy van a dar buena cuenta de esa convocatoria para el próximo fin de semana por parte de los dos sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, y le agradecemos esta mañana a Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias, y a Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, que nos hayan acompañado en esta jornada de jueves aquí en De la Noche al Día en la Radio Pública Canaria. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes y buenos días. Bueno, hemos compartido con ellos esa satisfacción que dicen por parte del aumento de este salario mínimo interprofesional. Llegamos a las 8 de la mañana y nos quedamos ya con el boletín informativo aquí en la Radio Canaria.